Ok. Apenas esté conectado, yo le aviso, presidente. Andresito, buenos días, hombre, lo vemos ahí muy bien. Hola, doctor. Hola, Hoyos. Andrés. Estaba que molestaba yo a No se dejen Gustavito. engañar por la foto. Andresito, pregunta que si vienen guayabados ustedes en la celebración de cumpleaños ayer. Oye, ey, no te Precio. imaginas el sufrimiento. Se me fue el internet en la mitad de la discusión y yo pariendo, sufriendo. Pero Perdón, usted presidente, sabe, senadores, atento porque vamos a comenzar. Vale, Presidente, vale, vale. Gracias, buenos días, por compañeros. favor. Buenos días a todos los compañeros. Por favor, señor secretario, tomar la lista. Sí, señor presidente. Honorables senadores. Aguilar Villa, Richard Alfonso. Aguilar Villa, Richard Alfonso. Araujo Rumié, Fernando Nicolás. Senador Secretario, estaba el micrófono apagado. Sí, Presente, señor. secretario, saludos a todos. Barguila Cid David Alejandro. Bolívar Moreno Gustavo. Presente, señor presidente. Cepeda Sarabia Efraín José. Efraín Cepeda presente, señor secretario. Cristo Bustos Andrés. presente, señor secretario. Y a Granados Torres Luis Eduardo. Díaz Contreras Edgar. García Zucardi Andrés. Presente, señor secretario. Buenos días a todos. N. Cosuleta José Alfredo. Presente, señor secretario. Gómez Amín Mauricio. Gómez Amín Mauricio. Guerra de la Estrella María del Rosario. Presente. Hoyos Giraldo Germán Darío. Presente, señor secretario. Marulanda Gómez Iván. Presente, señor secretario. Palacio Misraji Edgar Enrique. Presente, secretario. Buen día. Ramírez Cortés Ciro. Presente, señor secretario. Muy buenos días a todos. Villalba Mosquera Rodrigo. Sandra, por favor, mándame a mi correo. Presente, señor secretario. Con el celular. Gómez Amín Mauricio. Tercera. Tú tienes mi correo ahí. Te lo dicto, pues. Aguilar Villa Richard Alfonso. Efraín. Presente, señor secretario. Señor presidente, le informo que han contestado a lista 14 honorables senadores. Hay quórum para decidir. Secretario, el doctor Richard Aguilar alcanzó a contestar. Usted lo Sí, mencionó. señor. Sirva de leer el orden del día, señor secretario. Orden del día para la sesión ordinaria del día viernes 19 de junio de 2020, hora 8:30 de la mañana. Primer punto, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de las actas números 22 y 23 correspondientes a las sesiones de los días 8 y 17 de junio de 2020. Tercero, votación de proyecto. Proyecto de ley número 310-2020 del Senado, por medio del cual se modifica el decreto ley 518-2020, por el cual se crea el programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional en el marco del estado de emergencia económico, social y ecológico. Y se crea la renta básica de emergencia. Autores: honorable senador Iván Marulanda, Aida Bella, Lidio García y otros. Ponentes: honorables senadores Ciro Ramírez Cortés, Efraín Cepeda Sarabia, Iván Marulanda Gómez, Gustavo Bolívar Moreno, Germán Hoyos Giraldo, Luis Eduardo Díaz Granado, Edgar Enrique Palacio Misraji y Mauricio Gómez Amín. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Quinto, negocio sustanciado por la presidencia. ¿Está leído el orden del día, señor presidente? En consideración el orden del día leído, compañeros. Se dice que va a cerrar. Se cierra. ¿Lo aprueban?
Sí, lo aprueba, señor presidente. Igualmente someta a consideración las actas 22 y 23 correspondientes a las sesiones de los días 8 y 17 de junio. En consideración las actas leídas 22 y 23. Sí, en consideración, ¿las aprueban? Sí, las aprueba, señor presidente. Tercer punto, votación del proyecto 310 sobre la renta básica de emergencia. Señor presidente, sobre este proyecto fueron radicadas dos ponencias. Una el día 12 de junio, suscrita por los honorables senadores Iván Marulanda, Gustavo Bolívar, Germán Hoyo y Mauricio Gómez. Y el día 17 de junio se radicó la ponencia suscrita por los honorables senadores Ciro Ramírez, Efraín Cepeda, Edgar Palacio y Luis Eduardo Díaz Granado. Señor presidente, usted asume la dirección del debate del proyecto. Bueno, compañero, yo pienso que hay que escuchar por lo menos Señor presidente. ¿Me escuchan? Presidente. Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha, secretario? ¿Aló, me escucha? Sí, señor. Pues escuchemos. Sí, señor presidente, le manifestaba. Sí, sí, lo escucho. Que ordene el debate de las intervenciones de los ponentes. Mire, en primera instancia, pues yo pienso que hay que escuchar a las ponencias encabezada por el doctor Hoyos y el doctor Iván Marulanda, porque pues ellos la venían trabajando. Entonces escuchemos los argumentos. Si quieren, simplemente los escuchamos la otra ponencia también y después miramos cuál ponemos en consideración para votar. Pero hay que escuchar los argumentos de parte y parte porque me parece un tema de bastante trascendencia, bastante importancia y que el pueblo colombiano puede escuchar las dos argumentaciones. Sí, señor. Tiene la palabra los ponentes, el que quiera hacer. Presidente, creo que hay que someter las actas. No sé si no escuché o las sometieron. Ya están aprobadas, senador Richard. Ya están aprobadas, Richard. Entonces, no he escuchado. Gracias, presidente. Disculpe. Entonces, le damos la palabra a los ponentes de la primera propuesta, de la primera ponencia, que es el doctor Marulanda, el doctor Hoyos. Cualquiera de ellos que quiera intervenir tiene el uso de palabra. Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Un saludo a usted, a la Secretaría y, por supuesto, a los colegas, la senadora Guerra y los demás colegas de la Comisión Tercera. Le quiero preguntar, señor presidente, ¿de cuánto tiempo disponemos para hacer esa presentación? Señor presidente, quiero manifestarle y recordarle que la plenaria está citada para las 10 de la mañana. No puede coincidir la sesión con la plenaria. Vamos a destinar unos 10 minutos para cada ponencia. ¿Les parece, compañeros? Porque nosotros vamos a intervenir por lo que he podido conversar con los colegas, el senador Gustavo Bolívar, el senador Germán Hoyos y mi persona. Entonces, cada uno tendría 10 minutos, porque de lo contrario, un tema tan complejo y tan importante, pues en menos tiempo será imposible presentar nuestra ponencia. Doctor Marulanda, lo que no quiero es que nos cruce con la plenaria. Si pueden disponer cada uno de 6, 7 minutos para que no pasemos de media hora, porque si no, darían media hora ustedes y media hora la otra ponencia, entonces de pronto nos va la discusión. Pero arranquemos. Yo les cedo mi tiempo entonces al senador Iván Marulanda para que él intervenga. Entonces, hagamos una cosa, compañeros. Cada ponencia va a tener 20 minutos. Ustedes se la distribuyen entre los que van a intervenir. ¿Les parece? Gracias, señor presidente. Si podemos disponer de un poquito más, pero bueno, vamos a empezar para no... Yo tomo el tiempo, presidente, para que estén acorde. Ok, listo, gracias. Señor presidente, gracias, señor presidente, honorables senadores, senadora Guerra. Estamos en el escenario más complejo y más extraordinario del que tenga memoria la historia económica y social del país. El ataque de una pandemia que congeló completamente las actividades económicas y sociales del país y que amenazó y amenaza la vida del pueblo colombiano. En el momento que este problema, empezamos una construcción, un grupo de senadores de distintos partidos políticos
para evaluar la reacción del gobierno que dictó, por supuesto, como era natural, un estado de emergencia económica, social y ambiental, y para examinar, como corresponde de acuerdo con la Constitución, pues los actos del gobierno en función del control político que le corresponde al Congreso. Y muy rápidamente encontramos que la reacción del gobierno era una reacción tardía, era una reacción precaria, y empezamos entonces a construir una propuesta que le permitiera al Senado y a este grupo de senadores una interlocución con el gobierno para tratar de construir en un momento tan difícil y angustioso del país un consenso de respuesta social y económica adecuado a las circunstancias de la nación. Así, de esta manera, 54 senadores construimos una propuesta que hemos denominado desde un comienzo, desde hace más o menos 2 meses y medio, un proyecto de renta básica de emergencia. Este proyecto se lo presentamos al señor ministro de Hacienda, al gobierno, en su momento, hace más o menos unos 2 meses. Tuvimos unos diálogos con el señor ministro en el ánimo, repito, de buscar una convergencia nacional, una convergencia política, una construcción de unidad nacional que le mostrara al país un frente unificado de respuesta a la situación tan dramática que se está viviendo desde entonces. Desafortunadamente, el gobierno, al final de esos diálogos, hizo sus declaraciones el señor ministro diciendo que el programa de renta básica de emergencia que le proponemos los senadores no era posible acogerlo por el gobierno por las razones que él explicó. Señor presidente, señores senadores, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, primero, de que se confinaron por razones explicables de defensa a la vida el pueblo colombiano. ¿Qué fue lo que se confinó? Pues miremos, desde antes de la pandemia, ¿qué teníamos en el panorama económico y social? Teníamos un 55% de los empleos en Colombia eran informales, es decir, trabajadoras y trabajadores que no tenían un ingreso constante, permanente, que no tenían prestaciones sociales, que no tienen contratos de trabajo y que tienen ingresos precarios. Es la economía del rebusque, la economía del día a día. Por el otro lado, ¿qué tenemos en la economía formal? El 98.5, el 98,5% de las empresas colombianas que están en la formalidad antes de la pandemia son microempresas, micronegocios, pequeñas empresas, medianas empresas, que generan y generaban más del 80% del empleo en Colombia, más de 17 millones de trabajadores. ¿Qué ocurrió con el confinamiento entonces? Que nos encerramos en las casas, todos los colombianos, y ahí estaba esa informalidad a la que me he referido. Y esas empresas, esos empresarios y esos trabajadores de esas empresas, que son de hecho empresas por las características que he dicho, pequeñas, medianas, micronegocios, microempresas, muy frágiles en su estructura financiera, en su estructura económica, que no podían resistir en el confinamiento, porque no tenían caja para soportar una nómina de brazos caídos, para pagar arriendos, para pagar servicios públicos, sin producir, sin vender, sin ingresos. Y por otro lado, una población, como ya he dicho, sin ingresos, esa población del día a día, porque su empresa es la calle. Esa población confinada no tenía ingresos, no tiene ingresos ni tiene ahorros. Y entonces al gobierno le faltó preguntarse y responder a una pregunta fundamental: ¿de qué va a vivir toda esta población de la que estamos hablando? Una población de hogares vulnerables, pobres, sin ingresos, sin ahorros. ¿De qué van a vivir dignamente
en esas condiciones de confinamiento. Hay que tener entonces una cuestión fundamental presente. Es función del Estado proteger a la población, garantizarle a las colombianas y a los colombianos no solamente la vida amenazada por el coronavirus, por la pandemia, sino también la vida digna. La vida digna que quiere decir unas familias que puedan alimentarse, que puedan vivir dignamente en las condiciones de indefensión y en las condiciones de pobreza y en las condiciones de confinamiento a las que se vieron abocadas sorpresivamente de un momento a otro por orden del propio gobierno, cumpliendo con su deber de proteger la vida de los colombianos. En esas condiciones entramos en Colombia, en el mundo entero, en una recesión económica, en una recesión que la calculan distintas agencias y distintas instituciones de Colombia, que puede estar entre el 5 y el 7% de caída del Producto Interno Bruto el presente año. Entonces, dijimos los senadores, la respuesta del gobierno con su programa de ingreso solidario, con su programa de devolución, de anticipar la devolución del IVA, con su programa de Familias en Acción, adultos mayores, jóvenes en acción, en sus programas focalizados de asistencialismo o de asistencia a la población, no estaba cumpliendo con las necesidades del momento. Eso, estamos hablando de ingresos muy precarios por persona, muy por debajo de la línea de pobreza monetaria por persona en confinamiento, y en un grupo y en una población de muy poca cobertura en comparación con toda la población que estaba confinada o que está confinada. Entonces, esta propuesta de los senadores plantea una atención a 9 millones de hogares, 9 millones de hogares en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad, con un salario mínimo mensual de 877,000 pesos durante 3 meses, prorrogables en el caso de que la situación de emergencia se prolongue por más tiempo. ¿Sobre qué base jurídica estamos proponiendo nosotros un control político a través de un proyecto de ley? A través de un proyecto de ley que modifica la intervención que hizo el gobierno mediante decretos, leyes que todos hemos venido conociendo a lo largo de los días, con una facultad muy sencilla de explicar, que está textualmente explicada en la Constitución de la siguiente manera: el Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, es decir, los decretos de emergencia económica, social y ambiental, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del gobierno. Repito, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo. Es decir, en el esquema de pesos y contrapesos de la democracia, de un Estado social de derecho, la Constitución le dice al Congreso: usted tiene la obligación de examinar los decretos leyes que expide el gobierno y de modificarlos, de ampliarlos o de derogarlos si usted considera que son insuficientes para atender las causas que llevaron a la declaratoria del estado de emergencia. Señor presidente, señora senadora, señores senadores, el gobierno ha hecho una intervención muy precaria, del 2.9% del Producto Interno Bruto en la atención de la pandemia, cuando tenemos cifras comparativas que nos indican la precariedad de esa intervención. Perú ha intervenido la situación con un 12%
del Producto Interno Bruto. Brasil con un 10%, Chile con un 7% según datos del Fondo Monetario Internacional. Francia un 3.6%, Alemania un 13.3%, Inglaterra un 4.8%, Estados Unidos un 9.1%, para hablar de los países desarrollados. Colombia un 2.9%, la más baja intervención en todo este espectro de países que acabo de mencionar. Repito, frente a una situación dramática de pobreza confinada, sin posibilidades de alimentarse, sin posibilidades de sobrevivir dignamente. El Estado colombiano fue constituido por todos los colombianos, le pertenece a todos los colombianos y tiene la obligación ética y política de atender a la población en estas condiciones. ¿Atenderla cómo? Invirtiendo recursos, endeudándose si es del caso, transfiriendo recursos de su presupuesto a canalizarlos a la necesidad más importante que tiene la nación, y es que no padezca hambre la población. Hay que hacer aquí un pequeño paréntesis para decir, esto es lo que están recomendando las autoridades monetarias internacionales más importantes de Occidente y del mundo. La directora del Fondo Monetario Internacional, la directora del Fondo Monetario Internacional acaba de hacer unas declaraciones, la señora Kristalina Georgieva, diciendo, gasten, ustedes nunca más seguramente van a oírme hablar y hablar al Fondo Monetario Internacional de esto. Gasten, hay que salir de esta crisis, gasten. El señor Rogoff, Kenneth Rogoff, que fue el economista principal del Fondo Monetario Internacional, actualmente profesor de la Universidad de Harvard, dio unas declaraciones para Colombia este fin de semana donde dice, en el periódico Portafolio, si hay un momento para que Colombia se endeude más, es este. Entonces, los argumentos que nos dio el Banco de la República, que nos dio el señor ministro de Hacienda, no son convincentes ni son aceptables en unas condiciones tan dramáticas de un choque en la economía donde se paralizó la oferta, donde se paralizó la demanda y donde la población está amenazada por un virus. Hay necesidad de darle a la población transferencias de recursos del Estado que les permitan sobrevivir dignamente, para que no, en la desesperación no tengan que salirse a la calle a enfrentarse a la muerte, a enfrentarse al virus, en donde se pueden contagiar, y puede llevarnos ese desespero a una situación muy dramática en materia sanitaria, de una mortandad que no puede soportar la historia de este país y la historia de estas generaciones. Termino diciendo, señor presidente, ¿cómo se paga el costo de este programa? Este programa cuesta 24 billones de pesos, es decir, 2.4% del Producto Interno Bruto. Señor presidente, hay muchas maneras de entender esta solución, que las tiene todas el gobierno a la mano. Por ejemplo, el gobierno puede aplazar gastos que están ahí en el presupuesto general de la nación y que de recursos que no se han utilizado y que no son necesarios utilizar en unas condiciones tan dramáticas como esta, donde la gente necesita comer. Antes de la pandemia, el Instituto de Bienestar Familiar decía que había 550,000 niñas y niños con desnutrición crónica en Colombia. ¿Cómo será la situación ahora donde la gente no puede trabajar, donde la gente no tiene ingresos y donde la gente está confinada y en indefensión? Entonces, nosotros encontramos rubros de gastos como estos. Miren ustedes, el rubro de gastos de personal, y este memorando queda, hay un memorando completo sobre el financiamiento de este programa, que lo dejamos los ponentes como constancia en el acta del día de hoy, que está en las manos ya de la Secretaría. El rubro de gastos de personal, distribución
distribución previo concepto de la Dirección General de Presupuesto, que tiene un nivel de ejecución nulo y una asignación presupuestal a la fecha de 2 billones de pesos, de los cuales 1.5 billones se encuentran en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por ejemplo, 2. El rubro de adquisición de bienes y servicios, que asciende a 10 billones de pesos, de los cuales el 50% se concentra en la Policía Nacional y en el Ministerio de Defensa, con niveles de ejecución por debajo del 25%. 3. El rubro de inversión. Hay un grupo de ítems que están denominados distribución previo concepto del Departamento Nacional de Planeación, que suman 3.5 billones de pesos y con niveles de ejecución hasta ahora nulos, cero. Eso para hablar del redireccionamiento de un gasto público que está ahí sin ejecutar, de recursos que están ahí. Pero también podemos hablar de un refinanciamiento de la deuda, del servicio de la deuda. En el presupuesto nacional, el rubro más alto, todos ustedes recordarán, es precisamente el servicio de la deuda, que son aproximadamente unos 54 billones de pesos. Pues el gobierno puede refinanciar parte de esa deuda con créditos frescos más baratos y de más largo plazo. Hace pocas semanas, 2 semanas, el gobierno colocó en el mercado internacional bonos de deuda pública por 2.500 millones de dólares. Los colocó inmediatamente a unas tasas de interés las más bajas en la historia y a plazos muy favorables. 2.500 millones de dólares es la mitad de este programa. Es la mitad de este programa. Puede refinanciar, repito, la mitad de la deuda pública, de la atención de la deuda pública para este año, e invertirla en la comida y en el mantenimiento y en la dignidad del pueblo colombiano, simplemente con la voluntad política del gobierno. Señor presidente, si fuera poco, esto hay que decir, hay créditos internacionales que están ingresando al erario en estas condiciones de pandemia de la banca multilateral. Entraron 260 millones de dólares del Banco Mundial, 1.500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Están en curso créditos con el Fondo Monetario Internacional, con la Corporación Andina de Fomento. Esto es lo más importante que tiene Colombia ahora, es que su población viva dignamente en estas condiciones y no pase hambre. Esos recursos deben ir todos a este programa de renta básica. Señor presidente, señores senadores, para no quitarle tiempo a los colegas, yo quiero decirles, esto es lo que están recomendando los economistas más importantes. 2 premios Nobel, el señor Stiglitz, el señor Krugman, están diciendo, endeúdense, emitan inclusive moneda de las bancas centrales, como de hecho lo están haciendo muchos países del mundo. Ahora, parte del financiamiento de este programa puede provenir también, en cuanto sea necesario, de un crédito directo del Banco de la República, crédito de emisión al gobierno, que está contemplado en el artículo 373 de la Constitución Nacional, para casos de extrema urgencia, y no ha habido en la historia de Colombia un caso de extrema urgencia como este. El Banco de la República puede emitir moneda para entregársela en créditos directos al gobierno colombiano, para que haga estas transferencias a las familias, a los hogares colombianos en condiciones de hambruna, en condiciones de confinamiento, de indefensión, de desesperación. Señor presidente, señores y señora senadora, es un tema de voluntad política, de voluntad política. Nos vamos a sostener en que esto es lo que necesita el pueblo colombiano. Nos vamos a sostener que esto lo puede pagar y por esto puede responder el Estado colombiano. Es más, en que tiene... Jefe, se le acabó el tiempo al senador. Por favor, senador tiene 1 minuto más, ya le hemos dado 15, tiene 1 minuto más, senador Iván Marulanda, para que remate.
Siga, senador Marulanda. Continúe, senador Marulanda. Por favor, ábrale el micrófono al senador Marulanda. Aló. El micrófono, Sí, señor senador. presidente. Entonces, termino diciendo, señor presidente, honorables senadores, es un deber moral responderle nosotros desde el Senado en nuestra capacidad de ejercer un control político, en nuestra obligación de ejercer un control político, en el examen de todos estos decretos leyes que se dictaron en el marco de la emergencia, para darle una respuesta adecuada al pueblo colombiano. Nosotros tenemos un contacto directo con la gente. Nosotros tenemos un contacto como senadores directo con la realidad del pueblo colombiano, del pueblo campesino, del pueblo urbano, en las barriadas, en las calles. Y sabemos que la gente está desesperada del hambre, que la gente está en las calles arriesgando su vida, enfrentando el contagio del virus, del coronavirus, porque está desesperada, porque no tiene con qué comer. Nosotros no podemos permitir eso. Eso sería una indignidad ante la historia y eso sería una indignidad ante nuestros deberes, nuestras obligaciones constitucionales, nuestras obligaciones políticas y ante el pueblo colombiano, que es el dueño del Estado, que es el que nos paga a todos nosotros el sueldo, al presidente de la República, a los senadores, a los ministros, a todos. Y todos tenemos la obligación de responderle a ese pueblo, porque somos empleados del pueblo y el Estado fue constituido para garantizar la vida y la vida digna del pueblo colombiano. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Marulanda. Tiene la palabra el senador Gustavo Bolívar. Tiene la palabra el senador Gustavo Bolívar. Gracias, señor presidente. ¿Qué tiempo le damos al senador Gustavo? Damos los 10 minutos y le prorrogamos 2 minutos más al doctor Bolívar. 10 minutos y 2 minutos. Senador Bolívar, 10 minutos. Está muy bien. Tiene la palabra. Bueno, gracias, compañeros. Sencillamente, yo me voy a remitir a dar las cifras que teníamos del COVID en el mes de marzo, finales de marzo, cuando el gobierno empezó, cuando el gobierno decretó la emergencia y empezó a generar decretos leyes que ni siquiera hemos sido capaces, como congresistas, de ejercerles un control legislativo. No teníamos más de 500 a 1000 infectados. El 27 de abril, cuando se ablandaron las medidas de confinamiento, había 5.700 infectados. Un error craso, pero un error craso porque el gobierno fue mezquino y no quiso atender, como es debido, como lo acaba de decir mi compañero Iván Marulanda, con recursos, destinando por lo menos 6, 7 puntos del PIB para que las personas pudieran estar confinadas. En lugar de invertirle al confinamiento de la gente y a la financiación temporal de las empresas pequeñas y medianas que se fueron quebrando porque la asistencia llegó tarde, porque los bancos no reaccionaron como es debido con los pequeños y los medianos, sino solamente con los grandes, pues prefirieron abrir la economía. Y hoy, ¿qué tenemos? Un mes y medio después, 27 de abril, 5.700 infectados. Hoy, 60.000 anoche. 3.100 en un día, ayer. Casi lo mismo que teníamos desde diciembre al 27 de abril, que eran 5.700. En un día, 3.100 ayer y en aumento. Y esta cuenta, señores, de 60.000 infectados, realmente las cifras son 60.217, tiene un retraso de 12 días. Es decir, los resultados de hace 12 días son los de ayer. Si vamos a ese ritmo en que se están contagiando entre 2.000 y 3.000 personas diarias, y yo con esto ya estuve haciendo aquí un discurso hace más de un mes que les dije, ya debemos ser 20.000. Y efectivamente, hoy les digo, con las cifras de retrasos, hoy son 100.000 los infectados detectados. Los no detectados, por estadísticas mundiales, son entre 2 y 10 personas. Por cada persona que se hizo a la que se le hizo la prueba, hay 9 o 10 que están infectados y no lo saben ni lo sabrán, seguirán infectando. Es decir, esa cifra que da el gobierno para presionar a la Corte Constitucional para que apruebe, para que respalde sus decretos de emergencia, no es mentirosa. Podemos llegar a 3 millones de infectados.
Hoy ya mínimo somos 300, 400,000. Entonces, con los rebrotes de la infección que se están dando en Alemania y en China, y aquí seguramente van a aparecer también, se necesita de un instrumento para financiar a la gente y volverla a confinar. Es un crimen lo que se está cometiendo con la gente en las calles. Hoy día sin IVA. Imagínense, con 60,000 infectados, hoy día sin IVA. La gente desbocada en los almacenes tratando de comprar algo, además con engaños, porque ya hemos visto que refacturan las cosas para poder engañar a la gente y le ponen el precio más alto y la gente termina comprando al precio que estaba con IVA, incluso más caro. Entonces, lo de la renta básica no es un embeleco. Si nosotros queremos proteger a la población de miles y miles de muertos, que no es mentira, y se están dando en Brasil, y se están dando en Estados Unidos, y toda Europa, ustedes vieron España, Alemania, Francia, Inglaterra, con tasas superiores a 30,000, 40,000 muertos. Si nosotros queremos proteger a la gente, no podemos ablandar más las medidas de confinamiento, pero para no ablandarlas más, tenemos que llevarle por lo menos un alivio a sus hogares y a estas empresas que se están quebrando, que ya generaron 5.6 millones de empleos, de desempleo. La quiebra de estas empresas han generado, según el DANE, 5.6 millones de desempleos. Hoy, esa es una cifra de abril, hoy puede estar sobre los 7, 8 millones de pesos. Y la gente no tiene ahorros. Aquí las cifras indican que solo el 12% el 12 de cada 100 personas pueden tener un ahorro. El resto no pueden porque viven al día. Y aquí es donde aparece el tercer elemento. La gente no ahorra porque casi 3 de cada 4 empleos en Colombia son informales. Y Colombia es el 5º país del mundo con mayor informalidad. Y ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué viene? Si no tomamos estas medidas a tiempo, si no aprobamos hoy, por lo menos aquí en comisión, la renta básica, pues viene lo que debe suceder, lo que la lógica indica. Un desempleo impresionante, la gente quebrada y una delincuencia que ustedes no se imaginan, porque ustedes saben que la gente tiene un límite y las necesidades de la gente tienen un límite y seguramente el desempleo y esta falta de solidaridad del gobierno las va a empujar a la delincuencia. Entonces, es hora de tomar correctivos. Nosotros, yo creo que esto no es una determinación técnica, realmente. Sí es verdad que hay dificultades para financiarla. Nuestro compañero ya dio algunas luces de cómo podríamos hacerla. Pero esto es una determinación política que la tenemos que tomar, adivinen quiénes, los que tenemos un salario fijo en el banco cada mes, los que estamos en nuestras casas cómodamente legislando desde la cama, desde el sofá, desde la finca, desde la camioneta. Y es infame no pensar en esas personas que están hoy muriendo de hambre, literalmente, con la angustia de no saber con qué van a vivir hoy. Los que hemos pasado por la pobreza, yo les puedo contar de qué se siente. Llegar a una cocina con hambre, abrir las tapas y encontrar una papa para repartir entre 3 o 4, o un agua de panela. Y nosotros que tenemos salarios altos, tenemos que decidir por ellos. Y seguramente ahora vendrán otras exposiciones diciendo, no se puede, no se puede. ¿Por qué no se puede? Es la pregunta. ¿Por qué las exenciones tributarias sí se pueden? ¿Por qué a los ricos les podemos rebajar 88 billones de pesos al año en exenciones tributarias cuando no lo necesitan? Simplemente lo necesitan para escalar posiciones en la revista Forbes. ¿Por qué no se puede? Es la pregunta que quiero hacerle a los miembros de la comisión y a quienes van a hacer la ponencia siguiente. Porque el ministro de Defensa dijo que no se puede. ¿Y quién es el ministro de Defensa? Otro político que tiene la nevera llena como nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, ponernos la mano en el corazón y decir si podemos o no podemos hacerlo. Yo creo que nosotros podemos hacerlo, compañeros. Esto no es una cosa menor. Estamos hablando de la vida de las personas. ¿Por qué Barranquilla hoy tiene el índice más alto de infectados y de muerte? ¿Por qué los Char se dedicaron al cemento? Perfecto, aplausos, mejor alcalde del año, mejor alcalde de la vida. Y descuidaron la salud. ¿Y qué está pasando hoy? Tiene el índice más alto de infectados y de muertos en Colombia. Y el caso contrario, el de Amazonas. Como no es rentable la salud para llevársela a esos indios, son muy poquitos, ¿para qué vamos a montar una UCI allá? Pues también que se mueran. Y ahí es donde nosotros tenemos como políticos, no como técnicos, que definirle la vida a la gente. Y la renta básica es ya.
Son 31 millones de personas. La pobreza, los niveles de pobreza en Colombia que estaban disminuyendo y ya hoy no. Estaba en 13.073.000 personas. Venía disminuyendo, eso es el 27% de la población. Pero hay una población que ni siquiera se cuenta, ni siquiera está ahí dentro de esas cifras. La población informal, la población a la que no le han llegado las ayudas porque no están bancarizados, porque no tienen a dónde consignarles, porque se cambiaron de dirección, porque esto ha sido un relajo. Yo entiendo que fue con premura y sobre la marcha tenían que reaccionar, pero eso que denunciamos en esa época del cartel de las cédulas no es falso. Inventaron muchas cédulas. Hay corrupción en la distribución de todos estos 41 billones que se han distribuido. No me vengan a decir que no se han robado un peso. En la distribución, desde las mismas regiones, las alcaldías, las gobernaciones, que ya hay varios encausados jurídicamente y presos. Es una infamia de verdad lo que se está cometiendo con la gente. Y como dijo Iván Marulanda, es que esto no es de nosotros. Nosotros somos legisladores, otros son administradores, pero la plata es de la gente y lo que estamos hablando aquí es de hacer la revolución de la distribución del ingreso más grande que haya existido en Colombia en su historia. En justicia, eso lo premiaría la gente. Y si el gobierno accede, no nos importan los créditos, puede salir y lo aplaudimos. Que él haga la inversión y que él se gane los aplausos. Aquí no importan los aplausos. Lo que importa es que la gente tenga cómo vivir. Y la renta básica universal, que estamos hablando por 3 meses, sencillamente lo que garantiza es que la gente tenga la disciplina para quedarse en su casa y para poder sobrevivir al COVID, porque tiene que sobrevivir al hambre, pero también al COVID. El COVID no es una falacia. El COVID ya tiene hoy casi 8 millones y 8.5 millones de infectados en el mundo. Y paradójicamente, el gobierno lo ha utilizado como un caucho, primero, para alarmar a la gente, para confinarla. Estábamos en 86 infectados el día que nos confinaron. El día que Claudia López inventó en buena hora, no estoy criticándola, inventó el confinamiento de simulacro, estábamos en 86. Cuando el presidente Duque se pegó del acuartelamiento de Claudia, el voluntario, ya estábamos en 136. Hoy, 3.100 diarios. Imagínense. Entonces no estamos hablando aquí de cosas menores, estamos hablando de la vida de la gente. Y la gente, para concluir, para poderse mantener, tiene que estar confinada. Y para poderse confinar, tiene que tener un ingreso mínimo. No puede salir, no podemos seguir jugando con la vida de la gente. Y el presidente Duque, entonces, nos sale a decir en un reality show, durante más de 2-3 meses seguidos, que se está aplanando la curva y le mintió al país, porque esa era una información falsa, era una información equivocada, que le permitió a la gente relajarse. Si a mí me dicen, se está aplanando la curva, tranquilos que no está pasando nada, somos Superman y el ministro de Salud tiene todo controlado, pues me relajo. Y eso fue lo que pasó. Y ese relajamiento nos tiene hoy como uno de los 12 países, ojo, del mundo, donde más infectados diarios hay. Superamos a Ecuador. Yo recuerdo que aquí, cada vez que veíamos las cifras de Ecuador, decíamos, pobrecitos, uy, cómo se está muriendo ese país tan chiquito, cómo puede tener 40.000 infectados. Pues hoy ya tenemos 60.000 y Ecuador, ellos sí están aplanando la curva y los tienen en 44.000. Entonces, compañeros, para finalizar, mano en el corazón, Centro Democrático, recuerden su logo, mano en el corazón. La gente los necesita. La gente los necesita. La gente necesita hoy un ingreso básico. Ojalá fuera para siempre, como en otros países, porque estamos analizando legislación comparada. Y obviamente la renta básica universal no es un invento nuestro, eso ya existe. En Estados Unidos, a pesar de que no se tomaron las medidas de confinamiento a tiempo, a la gente le está llegando el cheque a la casa. En Alemania, en muchos países. Entonces, Centro Democrático, mano en el corazón, hagan valer ese logotipo. Que se vea que ustedes pueden trabajar por la gente también. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, senador Bolívar. Me ha pedido también con respecto a esa ponencia, el doctor Hoyos la había pedido, pero la había cedido. ¿Sí, doctor Hoyos? Presidente, para dejar constancia de mi asistencia. Listo, doctor.
El doctor Barguil acaba de llegar. Asume la presidencia, doctor Barguil. Yo le agradecería, señor presidente, que le diera la palabra al senador Germán Hoyos, que hace Sí, yo ahí le dejé unos minuticos, ahí quedaron unos minuticos. Listo, doctor Germán. Yo también quiero la palabra como ponente de esta parte. Bueno, va primero el doctor Hoyos, que está, y después va el doctor Mauricio Gómez, y después escuchamos los otros ponentes de la otra ponencia. Perfecto. Siga, doctor Hoyos, y asume el doctor Barguil la presidencia. Presidente, no, por favor, para que usted continúe apoyando. Bueno. Estoy haciéndome exámenes, presidente, pero entonces quería a todos modos de mi asistencia y ya yo les aviso apenas me reincorpore. Muchas gracias. Saludo al senador Barguil, al presidente Barguil. Pronta recuperación, doctor Barguil, pronta recuperación. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Germán Hoyos. Salud y bienestar a nuestro presidente David Barguil. Un saludo muy especial a todos los miembros de la Comisión Tercera del Senado de la República. Yo creo que esta comisión ha trabajado juiciosa desde mucho antes que se dieran la virtualidad por parte del presidente de la mesa directiva del Senado, y hemos hecho una gran labor de cara al país, y esta comisión ha sido responsable en las decisiones que hemos tomado. Yo voy a ser muy breve, presidente. Ya el senador Iván Marulanda y el senador Gustavo Bolívar han explicado claramente la ponencia que firmamos junto con el senador Mauricio Gómez, Amin. Y básicamente el llamado que hacemos es a lo que se ha planteado desde hace días en la Comisión Tercera, en la plenaria del Senado. Esta es una situación extraordinaria, y ante situaciones extraordinarias, pues decisiones extraordinarias. Yo creo, presidente, que ya varios economistas en el mundo están llamando la atención a volver no al estado de bienestar, pero sí a ese postulado de ese gran economista John Maynard Keynes, cuando en esa crisis que hubo en Estados Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt en los años 30 se pegó y fue como el punto de partida, y lo denominó el nuevo trato. Ese postulado del economista Keynes creaba un sistema mixto que combinaba la intervención estatal con la economía de libre mercado. Básicamente el Estado ahí financiaba la salud y la educación, garantizando a los ciudadanos ingresos básicos para promover el consumo. O sea, yo lo libero de unos gastos en educación y salud para que los ciudadanos pudieran gastar en consumo y poder darle un startazo muy fuerte a la economía. Esa enseñanza del estado de bienestar dice que una sociedad bien cuidada genera economías prósperas y fortalece la democracia. Yo creo, presidente, que ya hemos escuchado varias noticias. Hace 2 o 3 o 4 días escuchamos que el Comité de Regla Fiscal suspendió la regla fiscal en el año 2020 y 2021. Ya hemos hablado claramente aquí, casi todos los senadores, de la alta informalidad que hay en Colombia, del desempleo, que hay aproximadamente 25 millones de personas económicamente activas, de acuerdo al informe que nos presentó el Banco de la República, y el desempleo en el año 2019 fue de 10.5 de diciembre del 2019, en enero fue del 13% de este año, en febrero el 12.2%, en marzo el 12.6%, en abril el 19.8%, casi el 20%, para 5 millones de personas desocupadas, y como va la cosa, dicen los analistas que podríamos llegar al 25% en mayo. Yo creo, presidente, que los congresistas lo que queremos es tomar la mejor decisión. Nosotros no queremos que se acaben los programas sociales que tiene el actual gobierno y que se han venido fortaleciendo de gobiernos anteriores. Al contrario, lo que queremos es que se fortalezcan. Y esto no es, presidente, lo que se ha venido planteando. Me parece que es responsable, porque varios gobiernos en el mundo y varios analistas, varios economistas, entre ellos muchos de economistas ilustres que tienen el Premio Nobel de Economía, dice que tiene la responsabilidad de gastar es el Estado.
La decisión que tomó el gobierno a través de un decreto, creo que es el 678, de liberar y no castigar a los municipios con la ley 617 y posibilitarles que amplíen su capacidad de endeudamiento, es muy importante, que aquí lo dijimos ante el presidente del Banco de la República, el ministro de Hacienda. Hay que gastar, que la responsabilidad de gastar no solamente del gobierno central, sino de los gobiernos locales y regionales. Esos proyectos sociales no se van a acabar, al contrario, se van a triplicar el ingreso para esas familias, porque ya uno siente, presidente, y ya para ir terminando, cuando uno tiene la oportunidad de estar en su vivienda, siente uno en la gente en la calle desesperada. Cuando uno tiene la oportunidad, acatando las medidas locales de la salida a la calle, siente uno ya la gente desesperada, siente uno más dificultades económicas, se percibe la pobreza. No hay que ser un experto economista, y ya lo han dicho el Banco Mundial, lo han dicho el Banco de la República, analistas locales e internacionales, que aquí en Colombia lo que se ganó en los últimos 10 años lo vamos a perder, porque la pobreza vamos a regresar casi a disminuir la pobreza en 6 puntos, casi a lo que estábamos viviendo hace aproximadamente unos 15 años. La clase media que ha venido saliendo al país va a regresar lamentablemente a unos niveles de pobreza. Entonces, esto no es un tema de populismo, esto es un tema de responsabilidad con una sociedad, y nosotros tenemos una responsabilidad. Yo invito muy cordialmente a los senadores de la Comisión Tercera que aprobemos en primer debate este proyecto de ley, que ya habrá momento de irlo mejorando, pero hay que tomar decisiones porque la gente en la calle está desesperada, no solamente de las clases inferiores, hay gente de clase media y de clase alta ya con dificultades económicas. Aló. Por favor, dejen terminar al senador Hoyos. Termine, senador Hoyos. Termine, senador Hoyos. Tiene un minuto. Gracias, presidente. Voy a terminar con una frase que la decía el expresidente Juan Manuel Santos, cuando hablaba de la intervención del Estado. El mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Mauricio Gómez. Presidente, gracias. Es que está escribiendo el senador Villalba que tiene una cita médica y que tiene que irse, que si le podemos dar 5 minutos antes. Y a mí me enseñaron en mi casa que primero la edad y la jerarquía. Y el senador Villalba es el jefe del partido en la Comisión Tercera. Tiene la palabra el senador Villalba por 5 minutos. Doctor Villalba. Senador Villalba. Senador Villalba, por favor. Sí, ¿me escuchan? Sí, senador, lo escuchamos. Bueno, doctor Edgar, y gracias Mauricio y colega. No, ni 5 minutos. Yo no quería irme y aspiro a regresar muy pronto para reincorporarme a la reunión de tanta importancia como es el tema que nos ocupa. Pero quería decir algo en unos minutos sobre este tema. Yo creo que todos los integrantes de la comisión, yo creo que el Congreso todo, yo creo que el país todo, está ávido de que leemos sobre esta materia. Renta básica universal o renta básica focalizada. Ya el gobierno ha dado unas puntadas muy importantes en la respuesta del memorando que le enviamos los que firmamos esta posición de la renta básica, que no es de nosotros. Existe en gran parte del mundo. Yo lo escuché ya hace varios meses en cabeza del representante Chacón del Partido Liberal, pero le faltaban muchos elementos. Después la escuché en el Congreso con muchos otros sectores y la han canalizado y la viene liderando Iván Marulanda con otro poco de congresistas y también a integrantes del partido de gobierno. Yo creo que ahí podemos llegar todos a buscar una fórmula intermedia, pero echar para adelante, sin vanidades. Es decir, que nadie tenga el prejuicio que esta fue propuesta por este lado, porque el gobierno se quedó rezagado, o que nos peguemos, como puede ocurrir, de que tenemos que ser
trabajar exclusivamente sobre los programas asistenciales que hoy hay. Yo creo que es muy importante y yo creo que el esfuerzo financiero que hay que hacer no es tanto, a pesar de que todos estamos de acuerdo con la teoría económica del gasto y que el Estado tiene que ir más allá y tiene que convertirse en un agente económico principal, con Keynes, con todos los que auspician esta teoría y que la comparte el gobierno y la compartimos nosotros. El Estado tiene que jugar un papel más importante y el gasto tiene que ir de la mano de los que lo pueden hacer, como es del gobierno, en este caso al Estado. De modo, pues, pero ahí hay programas asistenciales y en esta crisis se repiten los beneficiarios, programas de familia y generación, de ingreso solidario, de evolución de IVA, de jóvenes en acción, etcétera y etcétera, mercados por acá, del gobierno local, departamental, nacional a través de DPS, del Ministerio de la Primera Dama, del Ministerio del Interior, por aquí y por allá uno encuentra y los usuarios son los mismos, y bienvenido, pero allí hay una duplicidad de esfuerzos. Entonces, ¿por qué no la canalizamos, focalizamos y creamos un solo programa, como se quiera llamar? Renta básica focalizada, renta básica solidaria, renta básica universal, y fijémosles un monto mejor para el control estatal, son recursos públicos finalmente. Entonces, busquemos un monto intermedio, un monto monetario que les llegue, facilita la eficiencia del Estado, no duplicamos, evitamos riesgos de los ordenadores del gasto que se compliquen con las autoridades de control y podemos llegar ahí por un tiempo. Ojalá fuera más larga, pero no importa. Yo vi por ahí la propuesta inicial es de 3 meses y la queremos alargar a diciembre. Esto va contra la disponibilidad presupuestal, pero hagámoslo. Yo quiero llamar la atención de que hoy salgamos con una propuesta pragmática, donde nadie tenga el prejuicio que esto es autoridad de aquí o de por allá. No importa, no importa. Lo importante es la respuesta del Congreso y tenemos esa instancia de hoy. Ese es el llamado que quería hacer. Ahora, ya habrá tiempo para mirar los temas más estructurales. Yo le escuchaba a Garay, le escuchaba a Clavijo, economistas muy importantes del país y a muchos, y al mismo ministro de Hacienda, hablando de una nueva reforma tributaria. Es posible que nos vayan a plantear el año entrante, escuetamente por las consecuencias de esta crisis económica generada por la epidemia del COVID. Pero si esto va acompañado de algo que hay que hacer más y el compromiso grande de que vamos a hacer una reforma estructural, pero de verdad, pero eliminando exenciones, seguramente ampliando un poco la base. Mire, en España acaban de aprobar esta renta básica y la primera condición que pusieron es que los beneficiarios declararan renta. No quiere decir que paguen impuestos, que declararan renta. Seguramente podemos... Por favor, déjenle terminar. Un minuto para terminar, senador. A usted, a Mauricio, a los colegas, por haberme escuchado. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Mauricio Gómez. Presidente, ¿cuántos minutos tengo como ponente? 5 minutos, porque usted se dio los 5. Dele. Arranque, bueno, senador Mauricio. Entonces, mire, yo hubiera querido que la discusión del día de hoy sobre renta básica hubiera sido solamente técnica. Pero yo no quiero que se malinterprete que por haber firmado una ponencia yo no esté de acuerdo con el manejo que le ha venido dando el presidente Duque a la pandemia y al tema social en este país. Voy a comenzar con una frase clara y contundente. Si las elecciones fueran mañana nuevamente, yo vuelvo y voto por Iván Duque con orgullo. Porque es una persona honesta que ha venido trabajando día y noche por este país, que se ha entregado en alma, vida y corazón por este país. Que si algo ha hecho el presidente y su equipo durante la pandemia es
priorizar a los sectores vulnerables de este país. Yo firmé la ponencia y soy autor del proyecto, y el senador Marulanda lo sabe, porque creo que esa renta básica debe llegar y debe ser una realidad en este país. Pero no podemos confundir las cosas. El gobierno ha hecho, mire, un esfuerzo enorme. Lo de ingreso solidario es bárbaro. En tiempo récord se ha llegado a 2,5 millones de personas, de familias, que se han beneficiado con más de 320,000 pesos. Que no alcanza, sí, claro que no alcanza. Quisiéramos darle más, 700, 800, 1 millón. Pero el tema fiscal, y el senador Marulanda también lo sabe porque he sido claro con él, es un problema. El llamado mío como senador de la República es a que unamos esfuerzos, a que nos concentremos en trabajar unidos como Comisión Tercera, no en 2 bandos, no en 2 ponencias, sino en una sola. Ya hemos demostrado antes que sí se puede. Este gobierno no solamente con ingresos solidarios ha salido a las calles a cumplirle a la gente, pero ha reforzado el trabajo en familias en acción, ha reforzado el trabajo social con el tema del adulto mayor, y hemos llegado a mucha gente. Yo no puedo permitir, como autor de este proyecto, que se me meta en un mismo saco de un discurso que dice que Iván Duque no ha tenido un buen manejo de esta pandemia. Sí lo ha tenido. Claro que sí. Hemos sido uno de los países con el mejor manejo, y no lo digo yo, lo dice la OMS, en número de muertes y en número de infectados. Entonces yo les pido a mis amigos, a los senadores Moreno y Marulanda, no politizar este discurso, no hacerle este daño al país en este momento, no más divisiones, no más polarización, no más ataques injustificados. Construyamos este país entre todos, pero hagámoslo pensando en la gente realmente. Nosotros tenemos la obligación de darle más bienestar a los colombianos, pero dividiéndonos en la Comisión Tercera no lo vamos a hacer. Yo veo al gobierno con toda la voluntad política de hacerlo, pero hay que ser responsables en las expectativas que se le van a sembrar al pueblo colombiano sobre este tema. Porque de nada nos sirve salir a decir que lo vamos a hacer si no tenemos cómo hacerlo. O que lo vamos a hacer en tantos meses si no tenemos cómo hacerlo. Yo vuelvo y digo, me ratifico en que tenemos que crear una renta básica para el pueblo y para la gente más vulnerable. Pero hay que saberlo hacer. Hay que saberlo hacer. Y yo estoy pidiéndoles a las 2 ponencias que creemos una subcomisión, como lo hicimos en plazos justos, que nos sentemos con la mano en el corazón y comencemos a debatir punto a punto, y que podamos llegar a unos acuerdos que beneficien al final del día a la gente. Una última cosa, porque no puedo dejar pasar mi intervención sin decir, senador Moreno, Bolívar, que aquí en Barranquilla no todo es cemento. Lo invito a Barranquilla para que vea que no todo es cemento. Gracias a los 12 últimos años de buenas alcaldías hemos podido sobrevivir a esta pandemia que nos ha pegado duro, pero le garantizo que el sistema de salud que tenemos es un sistema de salud eficaz y serio. Por favor, un minuto para que termine, señor senador Mauricio. Tenemos una idiosincrasia y una cultura que complica un poco el tema, pero no tiene nada que ver con la administración pública. Se lo garantizo, Barranquilla no es solo cemento. Si hay un alcalde que se dedicó
a los estratos 1, 2 y 3 estos últimos 12 años y dignificó la calidad de vida con parques, con colegios, con hospitales, con canchas de fútbol, con mejor educación, con mejor salud, fue Alejandro Char. Ojalá algún día este país, doctor Bolívar, tenga un presidente como Alejandro Char Chalhub. Le aseguro que si eso llega a pasar algún día, tendremos menos pobres y mayor calidad de vida. Muchas gracias. Gracias, senador. Entonces, ya terminaron los ponentes de la primera ponencia que estaba radicada. Vamos a escuchar los segundos de la segunda, a escuchar los ponentes de la segunda radicada y posteriormente intervienen todos los senadores que quieran intervenir. Entonces, yo no sé quién quiere iniciar en el estudio de la segunda ponencia. No sé si el doctor Ciro, la doctora Guerra, por favor. Gracias, presidente. ¿Arranco? Sí. Gracias. Se ponen de acuerdo los dos. Listo. Senador, está el senador qué pena, Edgar senador, Palacio Mirraji, el senador Luis Eduardo Díaz Granados y el senador Efraín Cepeda. Somos los ponentes que construimos esta propuesta, señor presidente. Gracias. Okay. Saludo, señor presidente. Muchas gracias a los compañeros de la comisión, a los funcionarios de la comisión. Me alegra estar en este debate y le pido a las personas que de pronto puedan ver esta sesión de la comisión. Es un debate muy interesante, un debate con toda la profundidad del caso, que da un debate de políticas económicas, sobre todo macroeconómicas, que viene desde hace varios siglos. Yo quiero comenzar que este proyecto de ley o esta iniciativa oportuna además para traer a colación ese gran debate que se ha tenido durante años sobre la política social y los subsidios en Colombia. Eso tiene un trasfondo filosófico muy profundo y que bueno darlo porque hoy se cruza con una coyuntura económica como la que estamos viviendo. La base de esta iniciativa tiene un presupuesto constitucional del artículo 215, donde el Congreso puede adicionar, modificar cualquiera de los decretos con fuerza de ley que emite un presidente en un estado de emergencia social y económica. Lo que se busca es modificar el decreto por el cual ha sido creado el ingreso solidario en el decreto 518 del presente año. No podemos ser indiferentes a que esta propuesta que hoy se ha hecho por parte del gobierno, pues es importante, pero más que importante, la diferencia de muchos otros países no tienen la política social que se ha construido en Colombia. Un programa como Familias en Acción que llegue a 2.8 millones de hogares colombianos, o una devolución del IVA, o un ingreso solidario que ya va en 2.4. Y yo lo que quiero traer a colisión es que la primera consideración es que Colombia tiene un avance mucho mayor que los países de la región en programas sociales, cosa que muchos otros países no tienen. Y esto es importante destacarlo porque tenemos una base con la cual construir lo que llamamos ese ingreso o renta o como le queramos poner el nombre. Obviamente nosotros quisiéramos darle una ayuda de impacto a los colombianos en este momento, que vaya acorde a nuestro marco fiscal de mediano plazo, a nuestra sostenibilidad fiscal, a las fuentes de ingreso que se han propuesto tanto en la primera ponencia como en la nuestra. Claro que lo que queremos, claro. Esa discusión también, y estoy de acuerdo con las palabras del senador Villalba y el senador Mauricio Gómez, que han tenido poner a consideración un debate que se debe dar en Colombia. Toda la razón, senador Mauricio, toda la razón. Importantísimo, ¿por qué? Porque lo que nosotros queremos hablar, y siempre lo hemos hablado en estas comisiones económicas, es sobre la eficiencia presupuestal, la focalización. Y estamos en el debate de esa renta básica universal que los diferentes tratadistas en la economía han hablado sobre la universalidad y es la no condicionalidad de ese ingreso. ¿Por qué? Para que abarque y llegue a más colombianos o a más personas. La justificación de la medida, señores senadores y senadoras. Ahí tenemos un impacto que es la alteración de las relaciones naturales, es obvio. No voy a ahondar en lo que ha venido pasando con la pandemia en Colombia y en el planeta Tierra.
el funcionamiento del mercado. Nosotros no teníamos en nuestra mente cómo una economía nacional se iba a cerrar completamente. Y lo hemos visto en diferentes países del mundo, desarrollados y no tan desarrollados. El deterioro de la economía ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viviendo. Ya lo estamos viviendo. Importante tener en cuenta las consecuencias negativas en empleo, en mortalidad empresarial. Comparativamente hablando, es un golpe de similares consecuencias a 1914, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión. Claro que el gobierno nacional ha tenido que amortiguar el choque. Tiene que expandir el gasto público. En eso todos estamos de acuerdo. Y yo no voy a utilizar este discurso para defender el gobierno. El gobierno no necesita discursos. Los gobiernos se defienden con acciones, hechos, ejecutorias y los resultados. Por eso Colombia hoy es de los países que menos mortalidad tiene con respecto a los países de la región. Es el tercero más bajo, siquiera hablando de solamente de la región. Solamente hablando de la región. Así nos pudiéramos comparar con el resto de países del planeta Tierra. Los hechos, los resultados defienden al gobierno nacional en su ejecutoria. Y como muy bien lo ha dicho el senador Mauricio, la OMS, nada más ni nada menos que ha destacado el buen manejo de la pandemia. Pero bueno, aquí no estamos en una discusión sanitaria o de salud pública, sino en una discusión económica y de recuperación y de choque a corto plazo. Las proyecciones, todas gravísimas. El ministro de Hacienda, acá en esta misma comisión, nos ha hablado que quizás vamos a tener el peor trimestre de nuestra historia republicana. El peor trimestre. Las proyecciones de nuestra economía por el Banco de la República y diferentes organizaciones e instituciones están hablando de un decrecimiento en el PIB del 2020 entre el -2 y el -7%. El desempleo en tasas entre el 15 y el 20%. Claro que requieren de medidas de choque. El enfoque de esta iniciativa tiene una luz, primero, de destacar que se han hecho bien las cosas y segundo, que se requiere hacer muchas más cosas. Y en eso coincidimos. Por eso, radicamos una ponencia positiva alternativa. Y estoy de acuerdo también con los senadores que han propuesto que podemos llegar a un gran acuerdo. Estoy de acuerdo. Esto no debe tener color político, y menos en una pandemia. Esto no debe tener diferencias. No debemos reñir en una propuesta que lo que quiere es salvar colombianos de la pobreza, que quiere salvar a colombianos del desempleo y que quiere salvar la economía de la que vivimos todos, sin distingo de clases y esa oprobiosa discurso de lucha de clases que debemos erradicar. En nuestra historia se ha venido hablando desde el siglo XVIII de la renta básica universal. Y es un debate interesantísimo. Después, en el 1918, y diferentes economistas a lo largo del siglo XX han venido hablando del tema. Esto no es nuevo. Incluso uno de los autores más respetados en la política social es Amartya Sen. Y dice que la libertad de las personas es intrínseca a la materialización de su bienestar. Una persona es libre siempre y cuando tenga bienestar. Y eso es muy importante. Y lo que dice también sobre medir el desarrollo de una sociedad. Y se entiende como el proceso de expansión de esas libertades. No más en un libro que se acaba de publicar, Banerjee y Duflo, que son los Nobel de Economía del año 2019, han destacado las transferencias monetarias del Estado colombiano. Y hablo del Estado colombiano porque, por ejemplo, Familias en Acción es un programa que lleva más de 20 años, que se ha venido aumentando, mejorando en el tiempo.
Las consideraciones que coincidimos en las dos ponencias y que estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo. Primero, actuar rápido. Estoy completamente de acuerdo. Actuar rápido. En eso todos estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos viendo, o según lo que nos han mostrado las autoridades de salud pública, como el ministro, la INS, estamos viendo que el pico va a ser entre los meses de julio y agosto, y así lo han mostrado los recientes informes al respecto. Preocupante, porque esto va a requerir de aislamientos preventivos más focalizados, pero que obviamente van a generar o van a seguir generando un impacto en nuestra economía. Reestructurar o ampliar esa renta o ingreso, y yo aquí quiero tener la primera consideración. El debate no puede ser sobre el nombre. Hombre, que los políticos en Colombia están peleando por esto, por lo otro, al colombiano de a pie no le importa. Que el partido este, que el partido lo otro, al colombiano le importa tener su vía pavimentada, que lo atiendan rápido en el hospital, tener un empleo digno. Eso es lo que le importa. Y nosotros acá peleando por el nombre. Por Dios. Y yo pienso que ya el gobierno viene construyendo una política social quizás la más ambiciosa y exitosa de la historia de Colombia, el ingreso solidario. Y ojalá se pueda mantener en el tiempo, mejorar, robustecer, ¿por qué no? Y quiero que miren esto, queridos compañeros, senador Edgar Díaz, usted que ha sido gobernador de un departamento, que tiene una gran experiencia creando un programa que es tan difícil focalizar, identificar población. El programa de Familias en Acción lleva más de 20 años en un trabajo dispendioso de identificación como una transferencia monetaria condicionada en materia de educación. Llega a 2.7, 2.8 millones de hogares colombianos. 2.8. Ingreso solidario se creó en el decreto 518 del 2020, hace unas semanas. Hace nada, hace unas semanas. Hoy está alrededor de 2,5 millones de hogares colombianos. 2,5 millones de hogares colombianos en una tarea dificilísima. Y yo reconozco que soy senador del Centro Democrático, soy un partido de gobierno. Independientemente que sea el partido de gobierno, queridos compañeros, me parece infame. Me parece infame decir de que estos jóvenes que trabajan en el DNP, como el director o estos directivos que son todos unos jóvenes técnicos, se esté hablando de corrupción y que se están robando lo de ingreso solidario y lo de las cédulas. Me parece infame. Unos muchachos con todos los títulos, con todos los estudios y preparación y con mucha dificultad han creado y han mantenido y han fortalecido y consolidado ese ingreso solidario. Me parece infame decir eso de unos jóvenes que incluso yo creo que en materia de diferencias políticas ellos ni se meten, simplemente han venido trabajando, consolidando e identificando, que es lo más difícil para consolidar ese ingreso solidario. Y me parece importante decir esto, ¿por qué? Porque el debate no se debe circunscribir al nombre, se debe circunscribir a la identificación de colombianos, a cómo los vamos a cubrir y con qué lo vamos a cubrir, que sea eficiente y que nos permita a nosotros, como representante de esos mismos colombianos, para darles y evitar la hambruna, para darle una recuperación a la economía, para evitar que más colombianos caigan en la pobreza o en la pobreza extrema o en la grave indigencia. Eso debe circunscribir el debate. Las variables de las cuales debe circunscribir este debate debe ser ese gasto social como proporción del PIB. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque acá nosotros hemos aprobado reformas tributarias, leyes de financiamiento, de crecimiento, y nos encanta crear subcomisiones para estudiar esto, lo otro y lo otro. Hombre, qué buen momento para nosotros estudiar esos recursos que están destinados como política social y subsidios y poder mejorarlos, ¿por qué no? Porque eso es lo que se trata el gasto público, queridos compañeros. El gasto público trata sobre la redistribución del ingreso y es allá donde debemos ir. Por eso, qué buen momento y oportuno este debate para poder focalizar, mejorar esa política social que hoy tiene Colombia.
los subsidios de energía y gas, para no alargarme en este momento. La pobreza monetaria, la tasa de desempleo, la caída de la actividad productiva que estamos teniendo en este momento, el aumento de la deuda, y ya voy para allá, porque es preocupante también cómo nosotros igual tenemos que hacer lo que tengamos a la mano en estos momentos para volver a recuperar la senda de crecimiento, porque hace nada más que unos meses, en el mes de febrero, Colombia ya estaba rozando tasas de crecimiento del 5%. Qué bueno que nos haya cogido en un buen crecimiento, pero qué lástima que haya caído esta pandemia en un momento en que Colombia otra vez estaba recuperando tasas de crecimiento por encima del 5%. Imagínense dónde estaríamos ahora. En eliminación de brechas de pobreza, bajando la tasa de desempleo o mirando, porque esa discusión también le compete al Congreso de la República, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué mecanismos podemos generar para bajar la tasa de desempleo? Y las medidas económicas que se han creado para recuperar la economía a través de ese FOME. El subsidio de la nómina, lo de la prima, el aplazamiento de la cotización en pensiones, el tema de los seguros, entre muchas otras medidas que se han adoptado. Y me parece importantísimo que ese debate también se dé, porque hay muchas de esas medidas que pueden funcionar en el tiempo. Entonces, queridos compañeros, primero que todo, hay unos debates que sí son importantes darlos y que vamos a tenerlos acá en cuenta. Así que, primero, el tema del nombre me parece que es un debate inane que no nos lleva para ningún lado y es algo que los colombianos, primero, ni les importa ni les llama la atención. Segundo, el costo fiscal, en la exposición de motivos, es importante nosotros resaltar de dónde vamos a sacar estos recursos. Nosotros hemos venido estudiando con los senadores Luis Eduardo Díaz Granados, Edgar Palacio Mirraji y el senador Efraín Cepeda, estudiando para la construcción de esta ponencia, ¿de dónde vamos a sacar la plata? En unas respuestas, en un debate en la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda decía, ya el FOME está desfinanciado. Sin hacer nada, así nos quedamos quietos, ya está desfinanciado el FOME. O sea, hay que buscar recursos para completar lo que hoy se está entregando, primero. Segundo, hay unas propuestas muy interesantes en las que podemos coincidir. Varios de nosotros hemos propuesto mantener en el tiempo el impuesto COVID, puede ser una. Aumentar el impuesto al patrimonio, vale la pena discutirlo. También la propuesta de la ponencia hablan de ir a cargo del FOME. El FOME ya no tiene plata, antes está desfinanciado. Y es importante destacar esto, pues porque tenemos que salir a buscar los recursos, porque hay que hacer más, y en eso estamos de acuerdo. El valor de la transferencia monetaria, la ampliación de la cobertura, la extensión en el tiempo, que es fundamental también. Y los otros programas, como por ejemplo Colombia Mayor, que hoy llega a 1.7 millones de colombianos adultos mayores en condiciones de pobreza. Y acá entramos en un debate sobre la condicionalidad o no condicionalidad. La renta básica universal, como se conoce en materia económica, habla de universal, por eso tiene su nombre, renta básica universal. Y universalidad habla de todos, sin distingo alguno. Yo no estoy de acuerdo en que en muchos países se le dé también a personas que no necesitan y lo devuelvan en el pago de impuestos. Acá se ha puesto renta básica de emergencia o ingreso solidario, en España ingreso mínimo vital. Por eso, repito, el nombre no debe, digamos, no debemos quedarnos en ese debate. El decreto 812 del 2020, que fue emitido por este gobierno nacional, días antes de finalizar el último estado de emergencia, ha querido cambiar el concepto de la destinación de la política social en Colombia y habla sobre un registro social de hogares. Y aquí es fundamental dar este debate. Primero, queridos compañeros, y quiero que empecemos a tratar para ponernos de acuerdo. La propuesta de la renta básica de emergencia habla sobre 9 millones, más una población de trabajadores o de micronegocios que según la encuesta de Micron habla de 8.3 millones de colombianos. Estamos hablando de 17.3. Habría que hacer un trabajo
mucho más exhaustivo para identificar condiciones de pobreza o vulnerabilidad dentro del programa del PAEF, que es el subsidio de la nómina. Porque en la propuesta que ustedes hacen, hablan de 9 millones más 8.3 millones de micronegocios. Habría que identificar cuál de esos, para que no tengamos duplicidad de ingresos, cuando ya el decreto 812, que es ley de la República, está hablando de un ingreso por familia. Y no tengamos ese cruce, no tengamos esa duplicidad de ingreso en un mismo hogar. Primera acotación que es importante darla. El costo. Ustedes quieren llegar a 9 millones y nosotros lo que estamos proponiendo es que hoy, quitemos la renta básica de emergencia, quitemos nuestra ponencia. Hoy. Y quiero ser muy claro en esto para que hablemos con toda la claridad y con hechos contundentes y fácticos. Hoy, la cobertura de los programas sociales que hoy se tienen es de 9.1 millones de hogares a 27.6 millones de personas. Un costo mensual de 3.3 billones, ¿correcto? Ahí estamos, hoy, sin nuestras ponencias. La propuesta que ustedes hacen es llegar con un salario mínimo a 9 millones y tiene un costo de 24 billones de pesos, 23 punto algo. Lo que nosotros queremos es tratar de unir, llegar a un punto medio para poder nosotros primero podamos llegar con más ingreso solidario a más hogares colombianos y en más tiempo. Eso es lo más importante, la permanencia en el tiempo y llegar a más hogares colombianos con necesidad en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Nuestra propuesta mensual cuesta 4.4 billones de pesos, 1.1. Y nuestra propuesta está llegando a 10 millones, casi 11 millones de hogares colombianos. Estamos llegando a casi 33 millones de colombianos como personas, según el DANE, en personas por hogar. Obviamente en línea al decreto 812 que ha emitido el gobierno nacional. Es llegar a casi 4 veces, impactar casi 4 veces esa propuesta, duplicando el ingreso solidario, duplicándolo en su ingreso mensual y extendiéndolo en el tiempo hasta el 31 de diciembre de 2020. Y aumentándolo también en cobertura. Hoy vamos en 2,5 millones de colombianos y según la primera propuesta es llegar a 3 millones de colombianos. Vamos a extenderlo a 4,5 millones de colombianos, de hogares colombianos. 4,5 millones de hogares colombianos duplicando ese ingreso y extendiéndolo en el tiempo. Por eso nosotros hablamos de más ingreso solidario a más hogares colombianos. Construir sobre lo construido. En esto quiero destacar al senador Efraín Cepeda, que ha venido tratando este tema porque es algo importante y como muy bien lo ha dicho el senador Mauricio Gómez, es que esto no puede tener colores políticos. Ojalá pudiera ser una propuesta de todo el Congreso de la República. Sobre el costo que esto pueda tener, sería 1.1 billones de pesos más mensual. No se elevaría. Y también estamos buscando las fuentes de poder cubrir ese costo fiscal. Por eso, queridos compañeros, nosotros hacemos esta propuesta que con mucho respeto celebro que independientemente podamos compartir el detalle de cómo vamos a llegar a los colombianos, independientemente de eso, celebro esta discusión al senador Marulanda, que tengo muchas diferencias, pero nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, en de plazos justos, trabajamos de manera excepcional, nos sentamos diferentes partidos políticos y llegamos a un común acuerdo y así mismo se vio en la plenaria del Senado. Qué bueno tener la oportunidad de que esa renta o ingreso o el nombre que se quiera, hoy ya tenemos un ingreso solidario que va a llegar como política social, como transferencia monetaria no condicionada, y en eso comparto sobre la universalidad del ingreso solidario,
Porque si vamos a mirar adulto mayor, si vamos a mirar jóvenes en acción, si vamos a mirar familias en acción, son transferencias monetarias condicionadas. Condicionadas. Y en eso destaco algunos rasgos de la universalidad. Aquí lo que queremos es impactar a corto plazo. Y con eso ya se está haciendo. Lo que queremos es hacer más. Y por eso, queridos compañeros, hoy yo les quiero proponer a la Comisión Tercera, a esta comisión con la que hemos venido trabajando de manera excepcional, que podamos llegar con ese ingreso solidario a muchos más colombianos, a muchos más hogares colombianos, extenderla en el tiempo, duplicando su valor. Y también, algo que se ha venido diciendo en el Congreso de la República, un programa que, como todos ustedes que representamos a colombianos en las diferentes partes del país, nos las pasamos todos los días, encontramos cómo los adultos mayores agradecen ese programa de adulto mayor, de Colombia Mayor, que hoy está llegando a 80.000 pesos mensuales. Por eso en nuestra ponencia nos importa la permanencia en el tiempo. Y Colombia Mayor también queremos que pase de 80.000 pesos a 200.000 pesos mensuales. Gradualmente, pero allá tenemos que llegar a un mínimo de ingreso. Y por eso que aunque todos estamos de acuerdo sobre una renta, sobre un ingreso, ya Colombia con mucho esfuerzo lo ha creado. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para nosotros poder llegar con más ingreso solidario a más hogares colombianos y poder construir sobre lo construido, queridos compañeros? Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Ciro. No sé si el doctor Efraín Cepeda va a intervenir. Les quiero recordar que está citada la plenaria para las 10 de la mañana y no queremos. Entonces, no sé si el doctor Efraín va a intervenir. Presidente. ¿Quién? Doctor Edgar tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿El senador Cepeda también va a intervenir? No me ha dicho, parece que está, no está en línea. Listo. Gracias, presidente. Tratemos de ser breve porque les recuerdo que tenemos la plenaria y si no nos levanta automáticamente. Ok, tiene la palabra. Gracias, presidente. Un cordial saludo para la mesa directiva y, por supuesto, a todos los colegas. Bien, hoy celebro este escenario de discusión sobre la pobreza en Colombia. Desde que llegué al Senado de la República, en la Comisión Tercera, incluso quedó pendiente un debate de control político sobre la pobreza, que ya no va a ser necesario porque se volvió un tema de país, se volvió un tema de medios de comunicación, un tema que está vigente. Entonces no es necesario, pero celebro que hoy podamos hablar de los problemas estructurales de nuestro país. Hoy estamos hablando entonces, en este escenario de la Comisión Tercera, de tres valores fundamentales: la libertad, la igualdad y la prosperidad. Y este debate se ha venido haciendo por siglos, de cómo tener una mejor calidad de vida y cómo prosperar socialmente. En los autores que se han mencionado, como Amartya Sen, que mencionó el senador Ciro, no solamente está Amartya Sen, también está el profesor belga Philip van Parijs, de la filosofía post-marxista o ex-marxista, como dicen algunos, de la Escuela Analítica, y también el Premio Nobel de Economía, se me escapa ahora el nombre, el Premio Nobel de Economía, que hace referencia a cómo reactivar la economía para generar aumento en la demanda agregada. Entonces, en ese sentido, Rawls, Nozick y otros autores han hablado de esto, pero sí quiero puntualizar algunas cosas. Y es que hoy miramos cómo vamos a construir un orden social más justo a partir de la igualdad como fundamento de la libertad. Y en ese sentido va a ser difícil ponernos de acuerdo, pero el diagnóstico está claro. Nuestro país está sobrediagnosticado. ¿Cómo vamos a enfrentar, con todas las cifras que ya conocemos para no repetirlas, el tema de corrupción, hambre, pobreza, narcotráfico, desigualdad, lo urgente del tema, la informalidad, el desempleo, etcétera? Yo sugiero que, primero, no podemos politizar ni ideologizar la pobreza ni la tragedia de los seres humanos.
Sí coincidimos en que hay que hacer una transición a un sólido estado de bienestar o a una economía social de mercado como lo logró en la economía de posguerra Alemania. Hoy tendríamos dos modelos como los países nórdicos, con un Gini que está en el 0.2 algo, 0,223 y nosotros en 0.52. En fin, los países nórdicos, el modelo norteamericano, que es el capitalismo que se llama neoliberalismo, etcétera, y el capitalismo social o renano, que es la economía social de mercado. Tenemos que aspirar a lograr unas economías reales, no a modelos utópicos que no son viables. Allí tenemos que ir aterrizando. La ciencia nos ayuda y hoy más que nunca dependemos de la ciencia. Cito a un psicólogo y epistemólogo alemán, Kurt Lewin, que decía, no hay nada más práctico que una buena teoría. La teoría electromagnética en la historia nos ayudó a resolver el problema de las comunicaciones a distancia. La teoría funciona. Por eso hoy tenemos ingeniería electrónica, eléctrica, telecomunicaciones, y hoy estamos conectados gracias a una teoría que permitió desarrollar un problema de interconexión en la humanidad. También el dividir el átomo, la teoría atómica, nos ayudó a hacerlo, y hoy tenemos energía casi que ilimitada con la energía nuclear. Hoy dependemos de la biotecnología, el desarrollo de una vacuna. Es decir, yo propongo que sigamos la metodología de la ciencia. En la teoría cuántica se plantea que la visión del mundo es complementaria, el principio de complementariedad. Hoy aquí tenemos dos, diríamos, descripciones de la realidad social. Una ponencia y otra ponencia alternativa que aparentemente están en contradicción. En la mecánica cuántica simplemente se dice que no es la una o la otra, no se pueden poner en escoger la una o la otra. Se complementan, por eso se llama principio de complementariedad. Así funciona la naturaleza. Debemos aprender de la esencia de la naturaleza. La física cuántica ha permitido desarrollos. Apliquémosla. ¿Qué tenemos que hacer? Si no logramos ponernos de acuerdo en entender que no se trata de escoger una política universalista de la renta básica universal o una política marginal, residual, donde el mercado satisface las necesidades humanas y la familia, y que de manera subsidiaria interviene el Estado para resolverla en su momento, no se trata de escoger entre esas dos. Yo creo que siguiendo los resultados que nos ha mostrado la ciencia y a través de la estudio de la naturaleza podemos aplicar ese principio de complementariedad. Ahora bien, el único acuerdo en la democracia es el desacuerdo. Y la democracia existe para mantener precisamente esos desacuerdos, garantizar esas diferencias. Nadie convence a nadie, no vamos a terminar convenciendo a nadie, porque la subjetividad es el fundamento o uno de los fundamentos de la democracia, y eso no lo va a permitir. Por lo tanto, aquí hay unos acuerdos de mínimos procedimentales que terminamos en la votación finalmente o en una subcomisión. Es decir, tenemos que definir por voto en la comisión o por un acuerdo, buscar un consenso en medio de las diferencias. Entonces, yo creo que esas diferencias nos enriquecen, más bien, el respeto nos une y estamos constitucionalmente en un Estado de Derecho, un Estado de bienestar, es decir, ya tenemos un punto de inicio. Todos estamos bajo la misma Constitución. Claro, una cosa es tener Constitución, otra cosa es vivir en Constitución. El reto que tenemos hoy en nuestro Estado Social de Derecho es cómo aterrizamos la propuesta para que se vuelva una realidad y no simplemente se quede en un papel, en un pacto social escrito desde el 91, en la Constitución del 91. Me voy acercando a decir algo sobre el camino a seguir, si bien lo consideran en la comisión. Tenemos unas coincidencias, el diagnóstico. Ahí está claro el diagnóstico. Tenemos diferencias en las cifras, en el cómo. Si es un debate técnico o político, aplicando el principio de complementariedad de la mecánica cuántica, es las dos cosas, es técnico y es político. Haríamos mal en buscar una solución simple a un problema complejo, a una realidad compleja. No hay buenos y malos. El presidente Duque tiene toda la voluntad política, pero es que no es culpa del presidente Duque el COVID. La pobreza estructural es histórica desde la colonia. Entonces no podemos buscar responsables históricos por un proceso que no estuvimos presentes en ese momento, pero que hoy tenemos la posibilidad y la responsabilidad de transformar y de erradicar de una vez por todas la pobreza en nuestro país. Ahí tenemos otra coincidencia, que debemos pasar de una política social residual y subsidiaria como la que tenemos hoy históricamente en nuestro país
pasar de manera gradual, como lo dijo el senador Ciro, al ingreso solidario de manera transitoria, no importa el nombre que le pongamos, o ingreso mínimo vital, etcétera, y pasar finalmente al estado deseado, que es la renta básica universal, una política social universal. Voluntad política hay porque aquí estamos discutiendo, poniéndonos de acuerdo, negociando. Sí es un problema fiscal porque hay que mirar el presupuesto. No podemos lanzar un globo y generar una expectativa en las familias vulnerables, pobres de nuestro país, y luego pues no poder ejecutar lo que estamos discutiendo hoy aquí. Por eso lo técnico y lo político van de la mano. Nosotros planteamos las ideas, las propuestas, pero tenemos que aterrizarlas con el gobierno porque el presidente Duque es el que está al frente del Ejecutivo y es el que maneja el presupuesto. Entonces nosotros somos coadministradores en un sentido. Entonces, ya. Perdón, pensé que me hablaba, presidente. Entonces tenemos una realidad compleja, busquemos una solución compleja. Finalmente, la pobreza y la política social son relativas al nivel de riqueza de cada país. Depende del estado en que nos encontramos, de cada sociedad. Debemos contextualizarnos. No es lo mismo Noruega o Alemania o Finlandia o Estados Unidos que los países latinoamericanos. Es decir, estamos enfrentando desde nuestra realidad una economía que venía con un crecimiento del 3% o más, 3.2, y aspirábamos a mucho más. Nos sorprende el tema del COVID en la historia de la humanidad y entonces pues tenemos que responder desde nuestro contexto. Eso es importante que lo tomemos en cuenta porque nos comparamos normalmente con países que son estados, 1648 cuando nace el Estado-Nación en Europa, pues ya han pasado 2 guerras mundiales y todo esto, tienen una estructura, tuvieron una capacidad de ahorro, se prepararon. Nosotros no nos habíamos preparado, somos un estado más joven, más adolescente, más reciente en la historia de la humanidad. Entonces, podemos aprender de los modelos nórdicos lo que han hecho un estado de bienestar, de la igualdad como fundamento de la libertad, pero no podemos imitar porque tenemos unas limitaciones en el nivel del gasto debido a nuestros ingresos, a nuestro nivel de riqueza. Pero sí tenemos que definitivamente comenzar a pasar de una política social residual subsidiaria a una política social universal. Gracias, presidente. Doctor Edgar, está pidiendo la palabra el doctor Richard Aguilar para una moción de orden. Doctor Richard, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Miren, compañeros, pues ya tengo entendido que en media hora se quiere comenzar la plenaria. Tenemos un debate y posteriormente muchos proyectos que aprobar. Hablaba internamente con mi compañero Iván Marulanda y con el senador Ciro Ramírez y queremos hacer la siguiente propuesta. Presidente, designe una subcomisión. Queremos hacer el esfuerzo porque esto es para todo el país, para la gente que hoy más clama una ayuda por parte del gobierno nacional y tratar de llegar con una ponencia unificada para el día de mañana. Y yo le pediría respetuosamente, señor presidente, que cite el día de mañana para lograr esa ponencia unificada y así lograr aprobarla en primer debate, presidente. Gracias. Yo creo que incluso para los que nos están escuchando, creo que es un tema bastante importante. Creo que hay muchas coincidencias entre unos ponentes y entre la otra ponencia. Me parece que es importante el tema que usted toma, el senador Richard Aguilar, y en concordancia con eso que el doctor Mauricio Gómez también tocó el tema. El doctor Ciro Ramírez está pidiendo el uso de la palabra. Doctor Ciro, ¿me está pidiendo el uso de la palabra, doctor Ciro? Sí, presidente, no, en la misma línea pues están los otros ponentes que sí sería bueno pues que también ellos pudieran hablar. Ya hay unos ponentes, hay 4 por un lado, hay 4 por el otro. Yo pienso que podemos intentar construir algo, por lo menos darnos el espacio de diálogo, poder construir, como muy bien lo dice el senador Richard, me parece que es una oportunidad de poder construir, pero sí me gustaría que pronto sí terminaran los ponentes de la ponencia como... Yo la palabra, un minuto. Una moción de orden, presidente. Sí, señor, gracias. Señor presidente, un minuto. Primero, para aclarar, este no es un debate gobierno-oposición. El que lo haya interpretado así está equivocado, lo dije desde un principio. Somos 54 senadores de 9 partidos políticos.
de 9 partidos políticos. Y le planteamos desde el principio un diálogo al gobierno que no tuvo conclusión. Y entonces estamos actuando dentro de nuestra responsabilidad como senadores para buscar la manera de mejorar la situación de los colombianos. Este es un debate sobre las necesidades de los colombianos, de todos los colombianos y colombianas que están pasando a fugias en este momento. Es que quede claro eso. Ahora, yo estaría dispuesto a irnos a un diálogo para construir un acuerdo siempre y cuando haya sesión mañana, como lo ha dicho el senador Richard Aguilar, y podamos buscar esa convergencia. Lo que yo sí no aceptaría... La convoco, doctor Marulanda. Téngala mi palabra que la convocamos de una vez apenas conformemos la comisión. Perfecto, señor presidente. Gracias. Presidente, una moción de orden muy corta. Tiene la palabra, doctor Fernando Araújo, que me está pidiendo la palabra hace rato. Gracias, presidente. 2 cositas rápidas. Yo también. De orden. 1, ojalá nos deje participar porque este es un tema muy importante. Nos permita exponer nuestra posición. Y lo segundo, sugerirle de manera respetuosa a la mesa directiva que anuncien el proyecto para mañana y no tengamos ningún vicio y que podamos avanzar mañana sin ningún inconveniente. Tiene la palabra. Muy bien. Secretario, tome atentamente nota de lo que el doctor señor presidente. Una corta Dígame, doctora María Rosario. Tiene la palabra, doctora María Rosario. Gracias, presidente. Muy buenos días. Me parece que más allá de las ponencias, el tema es tan fundamental que yo sí le pido, presidente, que ya que hoy no podemos intervenir, nos permita mañana, cuando usted va a convocar, unas intervenciones cortas, porque lo que vamos a decidir aquí va a ser muy importante para la política social y económica del país, porque va a generar un precedente. Entonces era para pedirle eso, presidente, con todo el ánimo, y me parece muy sensato lo que los senadores Mauricio Gómez y el senador Richard Aguilar propusieron, a ver si podemos venir mañana con un acuerdo de los ponentes, de los 8 ponentes, para ver si podemos sacar adelante esta iniciativa. Gracias, presidente. Señor secretario, ¿me estaba pidiendo la palabra? Sí, señor presidente, para anunciar el proyecto para mañana, ¿a qué hora, señor presidente? Vamos a convocar a las 8 de la mañana. Mañana perfecto. A las 8 de la mañana. En cumplimiento del acto legislativo 03 en su artículo 8, proyecto de ley 310-2020 Senado, por medio del cual se modifica el decreto ley 518-2020 por el cual se crea el programa Ingresos Solidarios para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Y se crea la renta básica de emergencia. Está leído el proyecto, señor presidente, para la sesión de mañana a las 8. Perfecto. Entonces, mira, vamos a nombrar la comisión que estaría conformada por el doctor Iván Marulanda, el doctor Germán Hoyos, el doctor Ciro Ramírez y el doctor Efraín Cepeda. ¿Les parece? Y convocamos mañana para las 8. Ojalá les pido. Yo quiero estar allí en esa subcomisión. Bueno, entonces... Los 4 ponentes de cada lado. Para que no haya problema, los 4 y 4 que estén presentes, los 4 que firmaron. Doctor Mauricio Gómez. Presidente, yo pienso que entre menos gente mejor. Déjelos a ellos solos para que lleguemos rápido a un acuerdo. Yo también creo, presidente. Yo también creo. Con calma, con calma. Entonces dejemos los 2 y 2. Yo sé que todos queremos, mire, todos queremos estar porque esto es un tema que todos venimos jalonando hace rato. Creo que todos estamos apoyando ese proyecto. Entonces, dejemos 2 y 2 para que pueda fluir rápido. Entonces, parece que el doctor Marulanda, el doctor Germán Hoyos, el doctor Ciro Ramírez y el doctor Efraín Cepeda. Magnífico, presidente. Convocaríamos mañana para las 8 de la mañana y les pido a todos que estemos puntuales para que intervengamos los que querramos intervenir porque el tema es bastante importante. Continuemos, señor secretario. Señor presidente, lo que usted decida, porque como le dice usted, a las 10 de la mañana se empieza la sesión plenaria. Entonces yo creo que levantamos la sesión, convocamos para mañana a las 8 y espero que pues, estemos todos puntuales. Muchas gracias a todos y feliz día. Edgar, antes de que... Doctor Díaz Granados. Sí, yo quisiera, de todas maneras, Edgar, antes de que levantes, que me deje el uso de la palabra. No olviden el anuncio, Ya lo hicimos, doctor Bolívar. Ya se hizo el anuncio.
Bueno, entonces, Edgar, te agradezco este espacio. Sin duda alguna, como tú lo anotas, este es un tema apasionante. Resalto, digamos, el propósito con el cual los senadores que presentaron este proyecto de ley, pensando precisamente en los colombianos más necesitados, han hecho una propuesta que sin duda alguna es absolutamente necesaria en un momento de tan profunda crisis como el que estamos viviendo. Eso pues es un axioma, yo creo que eso no admite discusión. Lo que debemos es tratar de llegar a un acuerdo con el propósito de que lo que se proponga sea físicamente posible hacerlo, ¿cierto? Tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo. Yo quiero resaltar algo que comentaba Ciro en su intervención. En el proyecto de ley original, los recursos que se toman del FOME, hoy el FOME está prácticamente desfinanciado. Debemos tratar de buscar dentro de este acuerdo que vamos a hacer nosotros en el transcurso del día de hoy, profundizar un poco más para poder tener la garantía de que efectivamente con qué recursos y con qué fondos vamos nuevamente a, por llamarlo de alguna forma, retanquear el FOME. Importante reconocer también el esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno nacional a través de un programa prácticamente relámpago. No podemos nosotros desconocer que esto fue un viento de costado que absolutamente nadie pudo prever. No es culpa ni del gobierno, ni de la oposición, ni de absolutamente nadie. Una situación que prácticamente nos tocó afrontar en este momento. Nos tocó afrontar de manera urgente y sobre esa base nos tocó pues implementar algunas medidas que han sido oportunas por cuanto prácticamente sobre la pandemia se tomaron decisiones que hoy han afectado llevándole recursos a aproximadamente 2.4 millones de colombianos y aspiramos rápidamente a poder llevarlo a 3 millones de colombianos, teniendo en cuenta las enormes dificultades técnicas que eso implica. Dígame, jefe. No es un tema de poca monta. Los programas preexistentes que tenía el gobierno nacional. 2.7 ya millones, lo termino acá. 2.7 millones de familias. 2.7 millones de colombianos a través del programa de Familias en Acción. 1.7 en Jóvenes en Acción. 260.000 en Jóvenes en Acción. 1.7 en Colombia Mayor. Da cuenta de aproximadamente 6 millones y medio de colombianos. Eso muchos otros países no tienen este tipo de programas y sobre esa base pienso que es importante también tener, bien lo comentaban algunos de los senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, sería muy interesante y muy importante construir sobre lo construido. Sin duda alguna, en Planación Nacional se han dado una pela enorme y sería una tremenda injusticia no reconocérselo, poder técnicamente avanzar para llevarle en una forma relámpago a más de 2.4 millones de colombianos los recursos del ingreso solidario. Y finalmente, yo no puedo terminar mi intervención hoy sin rechazar de plano las observaciones que hizo el senador Bolívar sobre el caso de Barranquilla. Yo lo invito realmente, senador Bolívar, a que usted venga aquí a Barranquilla y vea lo que orgullosamente nosotros hemos alcanzado a lo largo de estos 12 años. Nosotros hoy tenemos una cobertura prácticamente total en educación, de más de 210.000 jovencitos que reciben sus alimentos aquí en cada uno de los colegios y en una calidad que pasamos de los últimos puestos en el escalafón nacional a ser los primeros, trabajándole también en especializaciones en muchos países, en el exterior o incluso en universidades nacionales, a los rectores y al cuerpo docente que han dado cuenta del avance significativo que hemos tenido nosotros en este tipo de programas. Más de 42 puestos de salud y hospitales que dan una calidad de atención igual o mejor que la de las mejores clínicas privadas de la ciudad de Barranquilla para atender a los más pobres de aquí de nuestra ciudad.
orgullosamente le hemos levantado la calidad de vida a más de 700.000 barranquilleros. Y por eso rechazo de plano que usted de una forma ligera descalifique lo que nosotros muy orgullosamente hemos hecho y hemos construido desde nuestra ciudad. Y de la forma más cariñosa, como colega, lo invito a que venga, aquí ya lo atendemos a usted con cariño y con aprecio, para mostrarle en detalle cada uno de los alcances que hemos podido obtener nosotros aquí en la ciudad de Barranquilla y que no tienen un color político, porque es precisamente eso lo que nos está afectando a nosotros como ciudadanos, pretender que las buenas obras o las buenas labores pueden ser de un sector o pueden ser de otro. Entonces, simplemente eso, presidente, no quiero extenderme más y dejar claro que va a ser nuestro propósito tratar de poder llegar a un acuerdo para que de manera unificada, tal cual como lo resumió el doctor Marulanda, sin colores partidistas o sin que sea un programa de un partido puntual, podamos ofrecer una alternativa de solución a esos colombianos que están en una situación desesperada, realmente desesperada, y que sobre esa base pueda este Congreso estar a la altura de las circunstancias. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Díaz Granados. El doctor Andrés me estaba pidiendo la palabra. El doctor Andrés Cristo está en la plataforma. Doctor Andrés Cristo. Bueno, mire, para ser equitativo, mañana cuando se pida el uso de la palabra, inician los que me la habían pedido hoy y no pudimos darle el uso de la palabra. Entonces, se cita para mañana a las 8 de la mañana, señor secretario, y que podamos tener un proyecto ya, una ponencia unificada para poder sacar adelante este importante proyecto. Muy buenos días. Gracias, señor presidente, y gracias a todos los colegas. Hasta mañana. Sí, señor presidente, se levanta la sesión siendo las 10:20 de la mañana. Nos vemos ahora en el salón de la plenaria. Sí, señor. Ahí estaré. Caminando para allá.